La ciudad se encontraba envuelta en un manto gris. La lluvia caía implacable, haciendo que las calles lucieran vacías y silenciosas. Entre las sombras de los edificios, una figura solitaria caminaba rápidamente bajo el paraguas, ajena a todo. Aquel hombre, de rostro serio y pasos firmes, era Joaquín, un multimillonario conocido por su frialdad. Nadie podría imaginar que ese hombre, que lo tenía todo, llevaba un vacío inmenso en su interior. Mientras caminaba hacia su auto de lujo, algo inesperado lo detuvo, el débil sollozo de una niña. A pocos metros de él, sentada en la acera, una pequeña de apenas 7 años se acurrucaba bajo un árbol. La lluvia mojaba su cabello y su vestido desgastado, pero lo que lo dejó completamente paralizado fue ver que la niña sostenía en brazos a un bebé de pocos meses. La imagen lo golpeó con una fuerza inesperada. Joaquín sintió una punzada en el pecho que lo llevó de vuelta a su propia infancia, a los días en que él mismo vagaba por las calles, abandonado, sin nadie que lo rescatara. Pero antes de sumergirnos en esta increíble historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad. La lluvia caía como un manto pesado, cada gota resonando en el silencio de la noche, como si la ciudad misma quisiera llorar. Joaquín se detuvo, observando aquella pequeña figura acurrucada contra un árbol, cubierta apenas por ropas delgadas y sucias. La niña, con el rostro hundido en sus rodillas, no levantó la mirada. El bebé en su regazo permanecía inmóvil, dormido en la vulnerabilidad más absoluta, ajeno al frío y a la lluvia que empapaba su pequeño cuerpo. Joaquín sintió un nudo formarse en su garganta, una sensación extraña y desconocida, casi ajena para alguien como él, tan acostumbrado a mantener cada emoción bajo llave, enterrada en lo más profundo de su ser. Sus manos, que nunca habían temblado en los negocios, ahora lo hacían ligeramente mientras sujetaba el paraguas. Cada paso que daba hacia aquellos niños era una batalla interna, un impulso que trataba de sofocar. La racionalidad lo empujaba a seguir su camino, ignorar esa escena, como lo había hecho con tantas otras situaciones incómodas en el pasado. Pero algo en esa imagen lo atrapaba, lo arrastraba hacia un abismo del que no podía escapar. No era solo la fragilidad de los niños lo que lo detenía, sino la profunda resonancia de su propio dolor infantil, ese que había aprendido a silenciar y a ignorar durante tanto tiempo. A medida que se acercaba, el miedo de la niña se hacía evidente. Sus pequeños hombros temblaban, no solo por el frío, sino por el temor de que aquel hombre, de traje impecable y rostro serio, pudiera representar una nueva amenaza en un mundo que ya le había arrebatado demasiado. Sin embargo, Joaquín no pudo ignorar el creciente instinto de protección que surgía dentro de él, una chispa que había estado apagada por años. De forma casi automática, sin detenerse a pensar, retiró su abrigo y lo colocó suavemente sobre la niña y el bebé. En ese instante, sintió como un torbellino de emociones lo invadía, cada una luchando por salir a la superficie, a pesar de sus intentos de contenerlas. La tela del abrigo absorbía la lluvia, pero lo que más impactó a Joaquín fue la reacción de la niña. No dijo nada, no se movió. Simplemente se quedó allí, congelada, como si el gesto de amabilidad fuera algo tan extraño en su vida que no supiera cómo reaccionar. Aquella pequeña no sabía lo que era ser cuidada, lo que era sentir calor o amparo. Había aprendido a sobrevivir en un mundo donde el amor y la protección parecían lujos inaccesibles. La mirada de Joaquín cayó sobre el bebé, tan indefenso, tan frágil, y el peso de su propia historia lo golpeó como una ola implacable. Recordó las noches que había pasado solo, perdido en las calles, buscando refugio en cualquier esquina oscura que lo protegiera del frío. Las sombras de su pasado se entrelazaban con el presente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que los recuerdos no eran algo que pudiera mantener bajo control. Esa niña y ese bebé eran un reflejo vivo de lo que él había sido, de lo que había soportado, y el dolor reprimido de tantos años comenzó a aflorar sin que pudiera detenerlo. El paraguas se inclinaba hacia un lado, olvidado en su mano, mientras las gotas de lluvia comenzaban a golpear con más fuerza su cabeza y sus hombros. Pero Joaquín no se movía, no retrocedía. Los recuerdos que había tratado de enterrar durante décadas se deslizaban en su mente como una película en blanco y negro, reviviendo las noches interminables de abandono. La desesperación de un niño que no sabía si el día siguiente traería algún tipo de alivio o si seguiría siendo una lucha por sobrevivir. A pesar de todo el éxito, de la riqueza y del poder que había acumulado,
esa noche bajo la lluvia le recordó cuán frágil seguía siendo su alma. Los muros que había levantado en torno a su corazón para protegerse del dolor ahora se desmoronaban lentamente. En ese instante, no era el hombre fuerte y decidido que había construido con tanto esfuerzo, era solo Joaquín, el niño abandonado que alguna vez había implorado por un poco de compasión en un mundo indiferente. La respiración de la niña era casi imperceptible, y el bebé continuaba dormido, como si el cansancio del mundo lo hubiera agotado más allá de su corta edad. Joaquín los observaba, intentando comprender cómo habían llegado allí, cómo era posible que alguien pudiera dejarlos solos en esas condiciones. Las preguntas se acumulaban en su mente, pero ninguna tenía una respuesta lógica, ninguna justificaba el abandono de dos seres tan indefensos. El abrigo que había colocado sobre ellos parecía insignificante frente al peso de lo que esa noche representaba. No se trataba solo de una prenda que los protegería de la lluvia, era un símbolo, una promesa silenciosa de que, al menos en ese momento, no estarían solos. La simple acción de arroparlos con su abrigo despertó en Joaquín algo que había estado dormido durante años, el deseo de proteger, de cuidar a alguien más que a sí mismo. Mientras el agua empapaba su cabello y su traje, Joaquín se dio cuenta de que no podía seguir caminando, no podía volver a su vida de lujos y confort como si nada hubiera pasado. Algo en su interior había cambiado, algo se había roto, pero no era una ruptura que causara dolor. Al contrario, era como si una vieja herida hubiera comenzado a sanar lentamente, como si el amor y la compasión, tan olvidados en su vida, hubieran encontrado un resquicio por donde entrar nuevamente. El peso del bebé en los brazos de la niña era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, de lo efímero que puede ser todo cuando no se tiene a nadie. Joaquín entendía ese sentimiento, lo conocía muy bien. Había construido su imperio desde cero, creyendo que el éxito material lo protegería de cualquier sufrimiento. Pero ahora, bajo la lluvia, frente a esos dos niños abandonados, comprendía que el verdadero vacío no se llenaba con riquezas, sino con conexiones humanas, con actos de amor que van más allá de lo material. La ciudad seguía siendo un caos de luces y sombras, pero en ese pequeño rincón, algo sagrado había ocurrido. Joaquín, el hombre que lo tenía todo y que al mismo tiempo no tenía nada, había sido testigo de un milagro silencioso, el redescubrimiento de su propia humanidad. Aquella noche lluviosa no solo cambiaría la vida de los dos niños, sino también la suya. Las lágrimas, ocultas por la lluvia, comenzaron a correr por su rostro. No eran lágrimas de tristeza ni de dolor, sino de una profunda comprensión, de una liberación que había esperado durante demasiado tiempo. Joaquín permaneció allí, bajo la tormenta, sintiendo como su corazón, endurecido por los años y las decepciones, volvía a latir con una intensidad que casi había olvidado. La confesión de la niña cayó como un golpe silencioso en el corazón de Joaquín, que sintió como su cuerpo se tensaba ante la crudeza de sus palabras. La vida de aquellos niños, marcada por el abandono y la indiferencia, parecía una réplica sombría de su propio pasado, un reflejo de las sombras que había intentado dejar atrás durante tanto tiempo. Sin embargo, cada palabra que la pequeña articulaba despertaba en él recuerdos que nunca había querido confrontar, fragmentos de una infancia que había permanecido enterrada bajo capas de éxito y riqueza. La niña relató cómo su madre, una mujer que alguna vez había sido su único refugio, los había dejado en una esquina de la ciudad. La indiferencia en su mirada mientras se alejaba, la ausencia de una explicación, la promesa de regresar que jamás se cumplió. Cada detalle era una daga que se clavaba más profundo en el pecho de Joaquín, haciéndole revivir la amarga sensación de ser desechado, de no valer lo suficiente ni siquiera para aquellos que deberían haberlo protegido. El silencio que siguió a esa confesión fue pesado, casi insoportable. Joaquín observó a la pequeña, con su cabello mojado y sus ojos que parecían demasiado cansados para una niña de su edad. El bebé en sus brazos seguía durmiendo, ajeno al dolor de su hermana, al vacío que había quedado en sus vidas desde que su madre había decidido abandonarlos. La idea de que una madre pudiera dejar a sus hijos de esa manera resonaba en la mente de Joaquín, sacudiendo cada una de sus certezas. Él mismo había pasado por aquello, y aunque había logrado sobrevivir, sabía que las cicatrices de ese tipo de abandono no se borraban con el tiempo. Permanecían ahí, en cada rincón de su ser, recordándole constantemente que no había sido lo suficientemente importante para sus propios padres. La niña habló de cómo,
después de haber sido abandonados, había intentado encontrar a su madre, esperando en vano en el mismo lugar donde la había visto por última vez. Los días se sucedieron en un ciclo de esperanza y desesperación. Con cada atardecer, su fe se desvanecía un poco más, hasta que finalmente comprendió que no volvería. En su pequeño corazón, comenzó a formarse una comprensión aterradora para alguien tan joven: estaba sola en el mundo. La desesperanza que transmitía su voz no era la de una niña cualquiera, era la de alguien que había tenido que crecer demasiado rápido, alguien que había sido forzado a entender que en la vida, a veces, el amor no era suficiente para mantener a las personas unidas. Joaquín, inmóvil ante la verdad desgarradora que escuchaba, sintió un torbellino de emociones luchando por liberarse. La rabia hacia aquella madre que había abandonado a sus hijos, la impotencia de saber que no podía cambiar el pasado ni proteger a todos los niños que sufrían como él lo había hecho, y la culpa. Una culpa pesada que nunca había abandonado realmente su pecho. Porque, a pesar de todo lo que había logrado en la vida, de todo el éxito material que había acumulado, sabía que algo en él seguía roto, que el niño abandonado que una vez fue aún vivía en su interior, esperando que alguien lo rescatara. Mientras la niña continuaba su relato, describiendo las noches frías que había pasado acurrucada en portales, buscando refugio donde pudiera, Joaquín sintió que algo dentro de él cedía. Una barrera que había construido para protegerse del dolor del mundo. El recuerdo de sus propias noches, durmiendo en las calles, lo envolvió como un manto helado. Recordó cómo, siendo apenas un niño, había vagado sin rumbo, buscando desesperadamente una señal de que no estaba solo. Cada sombra en la calle le recordaba el temor a lo desconocido, a la oscuridad que parecía alargarse interminablemente, tanto en el exterior como en su corazón. Había días en los que el hambre lo había consumido, transformando cada paso en un suplicio, y noches en las que el frío se infiltraba en sus huesos, robándole la poca energía que le quedaba. Sin embargo, lo peor no había sido ni el hambre ni el frío. Lo peor había sido el sentimiento de abandono, el saber que no había nadie que lo buscara, nadie que lo extrañara. Había pasado semanas, meses, intentando entender qué había hecho mal, por qué sus padres habían decidido que no era digno de su amor o de su presencia. Y aunque con el tiempo había aprendido a dejar de hacerse esas preguntas, el dolor nunca se había ido realmente. Se había transformado en una parte de él, una cicatriz invisible que marcaba cada una de sus decisiones, cada uno de sus logros. La voz de la niña, entrecortada por la emoción, era un eco de la suya propia en aquellos días oscuros. Había tenido que ser fuerte por su hermano, cargar con él a donde fuera, porque en su pequeña mente sabía que, si no lo hacía, nadie más lo haría. Su hermanito se había convertido en su única razón para seguir adelante, en el ancla que la mantenía luchando, a pesar de todo el dolor, a pesar de la desesperanza que la consumía por dentro. Para Joaquín, esa confesión fue devastadora. Ver en esa niña el mismo espíritu de lucha que él había tenido cuando era pequeño lo conmovió de una manera que no esperaba. Comprendió que, aunque había sobrevivido a su propia infancia, aún había algo de él que se había quedado en ese tiempo, algo que nunca había logrado superar. Cada palabra de la niña era como una bofetada de realidad. No importaba cuánto había tratado de dejar atrás su pasado, de ocultarlo bajo el manto del éxito y la riqueza. No importaba cuántas veces se hubiera dicho a sí mismo que lo había superado. La verdad era que el abandono, el dolor y la soledad seguían siendo parte de su identidad, de quien era en lo más profundo. Y ahora, frente a aquellos dos niños, se veía obligado a confrontar ese hecho. Se daba cuenta de que, en su afán por escapar de sus propios fantasmas, había olvidado lo que realmente importaba. Había olvidado lo que era sentirse perdido, desamparado y sin nadie a quien acudir. La lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, empapando a todos a su alrededor, pero en ese pequeño rincón, bajo la protección del abrigo de Joaquín, los tres compartían un dolor común, una herida que los conectaba de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. Joaquín sabía que, aunque no podía cambiar su pasado, tal vez podía hacer algo por el futuro de esos niños. Tal vez, solo tal vez, esa noche no sería solo un recordatorio de su propio sufrimiento, sino el inicio de algo diferente, algo que pudiera darle sentido a todo el dolor que había cargado durante tantos años. Mientras observaba a la niña y a su hermano, comprendió que el destino le había ofrecido una oportunidad única,
una especie de redención que nunca había buscado, pero que ahora se presentaba ante él. Tal vez había una razón para que sus caminos se cruzaran en esa noche lluviosa, para que la verdad desgarradora de esos niños se entrelazara con la suya propia. Y aunque el peso de esa revelación lo abrumaba, también sentía, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza. Una esperanza que, como todo en su vida, venía acompañada de dolor, pero que prometía la posibilidad de un nuevo comienzo, tanto para él como para esos dos pequeños. La decisión de Joaquín esa noche, aunque tomada en un impulso, fue mucho más que un simple acto de compasión. Mientras los niños, mojados y exhaustos, descansaban en el asiento trasero de su auto, él no dejaba de mirar por el espejo retrovisor. No era común para él actuar sin una reflexión prolongada. Durante años, había forjado su vida basada en la planificación meticulosa, en el control absoluto de cada aspecto de su existencia. Y, sin embargo, ahí estaba, conduciendo bajo la lluvia con dos pequeños seres indefensos a los que apenas conocía. La sensación que lo invadía no era el alivio de haber hecho algo correcto, sino una mezcla de incertidumbre y miedo. Sabía que ese acto impulsivo cambiaría su vida, aunque no estaba seguro de cómo. La mansión de Joaquín se alzaba imponente en las afueras de la ciudad, rodeada de altos muros que parecían mantener al mundo exterior a una distancia prudente. Aquella propiedad había sido su refugio durante años, el símbolo de todo lo que había alcanzado. Para él, su hogar era más que un lugar donde descansar, era su fortaleza, el testimonio físico de su éxito y su triunfo sobre las adversidades de la infancia. Había invertido gran parte de su vida en construir ese palacio de soledad, un espacio donde nadie más podía entrar ni desafiar el orden que había impuesto en su vida. Y ahora, por primera vez, esas puertas se abrirían para recibir a otros, no por necesidad ni conveniencia, sino por una decisión tomada desde el corazón. A medida que el auto se acercaba a la entrada de la mansión, Joaquín sintió una creciente ansiedad. No estaba preparado para lo que venía. A pesar de todo su éxito financiero, el cuidado de otros, especialmente de niños, era un terreno desconocido. Las luces de la mansión se encendieron cuando el auto cruzó la entrada, y la inmensidad del lugar pareció aún más imponente bajo el cielo nublado. Durante años, había sido el único habitante de esa casa, rodeado solo por el personal de servicio que se mantenía discreto, casi invisible. Ahora, la presencia de esos niños cambiaría la dinámica de ese espacio frío y ordenado. El silencio que reinaba dentro del auto contrastaba con el caos interior de Joaquín. No sabía cómo explicar su decisión ni cómo lidiar con las consecuencias de la misma. Sabía que aquellos pequeños no tenían a dónde ir, que su vida había sido marcada por el abandono, y eso le hacía imposible dejarlos a su suerte. En el fondo, también sabía que no estaba preparado para lo que venía. Cuidar de esos niños no sería una tarea fácil, y aunque su instinto lo había llevado a acogerlos, el miedo a fallar comenzó a surgir con fuerza. Mientras los llevaba a una de las habitaciones más cálidas de la casa, el personal de servicio lo observaba en silencio, sorprendido por su comportamiento. Joaquín no dio explicaciones, y nadie se atrevió a preguntarle nada. Estaba claro que algo en él había cambiado. Sus órdenes eran simples, pero firmes: los niños debían ser atendidos de inmediato. Les proporcionaron ropa seca, comida caliente y un lugar donde descansar. Sin embargo, lo que esos pequeños necesitaban iba más allá de las comodidades materiales. Necesitaban un hogar, algo que Joaquín sabía que no podía ofrecerles en el sentido tradicional. A lo largo de su vida, Joaquín había aprendido a protegerse de las emociones, a construir muros invisibles que lo mantuvieran a salvo del dolor y la vulnerabilidad. Pero esa noche, al observar a los niños dormidos en camas que parecían demasiado grandes para sus pequeños cuerpos, sintió como esos muros comenzaban a desmoronarse. Algo en él, algo que había estado adormecido durante años, comenzaba a despertar. Quizás era la necesidad de redención, de hacer por esos niños lo que nadie había hecho por él en su momento. O tal vez era el simple deseo de no permitir que el ciclo de abandono continuara. En cualquier caso, sabía que no podía dar marcha atrás. Mientras caminaba por los largos pasillos de la mansión, las sombras proyectadas por las luces tenues parecían reflejar sus propios miedos e inseguridades. Cada paso resonaba en su mente, recordándole que había cruzado un límite que él mismo se había impuesto durante años,
el de no dejar entrar a nadie en su vida. Había pasado tanto tiempo construyendo una coraza impenetrable que ahora, al haber tomado esa decisión impulsiva, se sentía expuesto y vulnerable. Sin embargo, algo le decía que esta vez era diferente, que el vacío que había sentido durante años podría comenzar a llenarse de una manera inesperada. Esa noche no durmió. Sentado en la oscuridad de su estudio, con la mirada fija en las ventanas que daban al jardín, Joaquín repasaba mentalmente los eventos de las últimas horas. La lluvia seguía cayendo, creando una melodía constante que lo mantenía en un estado de vigilia. Recordó su propia infancia, el frío, el hambre y el miedo que lo habían acompañado durante sus años en la calle. Recordó cómo había jurado nunca más volver a sentir esa desesperación, y cómo había dedicado su vida a acumular riquezas y poder para asegurarse de que nada ni nadie pudiera lastimarlo de nuevo. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, esa sensación de vacío nunca había desaparecido por completo. Su éxito no había llenado el hueco dejado por el abandono de sus padres, y ahora, al ver a esos niños, comprendía que ningún logro material podría haberlo hecho. Ellos, con su fragilidad y su inocencia, le recordaban lo que realmente importaba, lo que había estado evitando durante toda su vida, la necesidad de conectar, de sentirse parte de algo más grande que él mismo. A medida que la noche avanzaba, la mansión se sumía en un silencio casi absoluto. Los niños dormían profundamente, ajenos al torbellino de emociones que Joaquín experimentaba en ese momento. Sabía que su decisión no había sido fruto de la casualidad. Había algo más grande en juego, algo que él no podía entender del todo pero que sentía profundamente. Era como si el destino le hubiera tendido una mano, ofreciéndole la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, de romper con el ciclo de dolor que había marcado su vida. La madrugada lo encontró todavía despierto, sumido en sus pensamientos. El amanecer traía consigo la promesa de un nuevo día, pero también el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Joaquín no era un hombre que creyera en segundas oportunidades, y sin embargo, en el fondo de su ser, algo le decía que esta era su oportunidad de redimirse. No podía cambiar lo que había sucedido en su propia infancia, pero tal vez, solo tal vez, podía evitar que esos niños pasaran por el mismo sufrimiento. Con el primer rayo de luz que se filtró por las ventanas, Joaquín tomó una decisión firme. No sabía cómo lo haría ni qué pasos tomaría a partir de ese momento, pero estaba decidido a no abandonar a esos niños. Había pasado demasiado tiempo escapando de su pasado, intentando borrar el dolor en lugar de enfrentarlo. Pero ahora, con esos dos pequeños bajo su cuidado, entendía que el verdadero valor no estaba en el dinero que había acumulado ni en las propiedades que poseía. El verdadero valor estaba en las conexiones humanas, en la capacidad de cuidar de otros, de ser vulnerable y permitir que los demás también lo fueran. Mientras el sol se alzaba lentamente en el horizonte, Joaquín sintió una calma extraña, una paz que no había experimentado en años. Su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Había tomado una decisión inesperada, una decisión que lo obligaría a confrontar sus propios demonios, pero también una que le ofrecía la posibilidad de sanar, no solo a esos niños, sino también a sí mismo. Y en ese momento, comprendió que, a pesar de todo, había hecho lo correcto. El pasado de Joaquín comenzó a infiltrarse en su vida cotidiana de manera inesperada, como una sombra que se proyectaba en cada rincón de su conciencia. Los recuerdos de su infancia, cuidadosamente enterrados bajo años de éxito y riquezas, emergían con una intensidad que lo desarmaba. Los rostros de sus padres, apenas visibles en su memoria, volvían a aparecer en los momentos más inesperados, acompañados por el frío de las calles. El hambre que roía su estómago y el desamparo que sentía al saber que había sido abandonado. Ahora, viendo a esos niños, el eco de su propio sufrimiento se hacía más fuerte que nunca. A pesar de haber construido una vida basada en el control, el orden y la autosuficiencia, la presencia de los niños lo enfrentaba a la cruda realidad de sus heridas no sanadas. En los días que siguieron a su decisión de acogerlos, cada pequeña interacción con ellos lo sumergía en un mar de emociones contradictorias. Los veía comer en silencio, con una cautela que le recordaba a sí mismo cuando era pequeño. Recordaba cómo solía racionar la poca comida que conseguía, siempre con el miedo de que se acabara. Y ahí estaban ellos,
comiendo con los mismos gestos de cautela, como si no estuvieran seguros de si tendrían otra oportunidad de hacerlo. La imagen de la niña abrazando a su hermanito por las noches le desgarraba el alma. Ella, a pesar de su corta edad, ya se había hecho responsable del pequeño. Joaquín podía ver en sus ojos una madurez precoz, una especie de resignación a su destino, algo que él conocía bien. Era la mirada de alguien que ha sido empujado a crecer antes de tiempo, de alguien que ha aprendido a no esperar nada de nadie. Y mientras la observaba, no podía evitar preguntarse si él había sido igual, si alguna vez había tenido esa misma expresión de desesperanza y agotamiento en sus ojos. El peso del pasado lo envolvía en cada pensamiento, en cada momento de silencio. Por la noche, cuando el bullicio de la casa se apagaba, Joaquín solía retirarse a su estudio. Allí, rodeado por los lujos que había acumulado a lo largo de los años, se permitía caer en el abismo de su memoria. Recordaba las noches heladas en las que vagaba sin rumbo, buscando un lugar donde resguardarse del frío. A veces, los recuerdos venían acompañados de sensaciones físicas, el dolor en sus pies descalzos al caminar sobre el pavimento áspero, el temblor de su cuerpo debido al frío implacable, el hambre que lo consumía hasta el punto de no poder pensar en otra cosa. Esos recuerdos lo perseguían constantemente, y no importaba cuántos años hubieran pasado ni cuántos millones hubiera acumulado en su cuenta bancaria. El dolor seguía ahí, enterrado bajo capas de éxito superficial. Ahora, con los niños bajo su techo, todo ese sufrimiento parecía resurgir con una fuerza inesperada. No podía evitar sentir que, de alguna manera, el destino lo había puesto en esta situación para que enfrentara lo que tanto había intentado olvidar. El silencio que tanto apreciaba en su mansión ahora le resultaba sofocante. La casa, que antes le ofrecía una paz fría y calculada, se había convertido en un recordatorio constante de su pasado. Ver a los niños caminar por esos pasillos, casi en puntillas, como si tuvieran miedo de ser una molestia, le revolvía el estómago. Le recordaban a sí mismo, a la versión de Joaquín que había tratado de sepultar durante años. Cada gesto, cada mirada, cada susurro de esos pequeños le traía de vuelta el dolor de su infancia, y no sabía cómo enfrentarlo. Hubo noches en las que Joaquín se despertaba sobresaltado, con el sudor empapando su frente y el corazón latiendo con fuerza. En sus sueños, revivía las noches que pasó durmiendo en bancos de parques, arropado solo por los cartones que encontraba en la basura. En sus pesadillas, sus padres lo dejaban una y otra vez, y él corría tras ellos, llamándolos, suplicando que lo llevaran con ellos. Pero siempre era en vano. Despertar de esos sueños lo dejaba sumido en una sensación de desorientación y angustia que tardaba horas en desaparecer. Y mientras más tiempo pasaba con los niños, más se daba cuenta de que su éxito material no había logrado borrar las cicatrices que llevaba consigo. Durante años, había creído que el dinero era la solución a todos sus problemas, que acumular riquezas lo protegería del dolor que había sufrido en su infancia. Pero ahora, viendo a esos niños desamparados, entendía que su éxito no significaba nada si no podía ofrecerles algo más que bienes materiales. Joaquín había construido su vida en torno a la idea de que el sufrimiento del pasado lo había hecho más fuerte, más resiliente. Pero al ver el dolor reflejado en los ojos de esos niños, empezó a cuestionar si esa fortaleza no era más que una fachada. Quizás, en lugar de hacerlo más fuerte, el dolor lo había vuelto más frío, más distante, incapaz de sentir empatía por los demás. Y ahora, esa coraza que había construido durante años comenzaba a agrietarse. Los días pasaban, y Joaquín no podía evitar sentirse abrumado por la responsabilidad que había asumido. Sabía que esos niños necesitaban algo más que comida y un techo. Necesitaban amor, cariño, algo que él no sabía si podía ofrecerles. Había pasado tanto tiempo aislado de sus propias emociones que la idea de abrirse a ellos lo aterraba. ¿Cómo podía enseñarles a confiar en los demás cuando él mismo había pasado toda su vida desconfiando de todo y de todos? A medida que los recuerdos de su infancia se hacían más presentes, Joaquín comenzó a reflexionar sobre las decisiones que lo habían llevado hasta donde estaba. Recordaba cómo, en su juventud, había prometido que nunca más dependería de nadie. Esa promesa lo había impulsado a trabajar incansablemente, a acumular poder y riqueza para asegurarse de que nunca más sería vulnerable. Pero ahora, al ver a esos niños, se daba cuenta de que había pagado un precio muy alto por su éxito.
Había sacrificado su capacidad de sentir, de conectarse con otros, de ser humano. Una tarde, mientras observaba a los niños jugar en el jardín, Joaquín se dio cuenta de algo que lo golpeó con fuerza. A pesar de todo el dolor que había experimentado, a pesar de los años de abandono y soledad, nunca había permitido que su corazón sanara. Había construido una vida basada en el miedo, en el control, en la necesidad de protegerse de cualquier posible herida. Pero al final, todo lo que había logrado no había sido suficiente para borrar el peso del pasado que seguía cargando en sus hombros. Comprendió que, si quería ayudar verdaderamente a esos niños, primero debía enfrentarse a sus propios demonios. No podía ofrecerles un futuro si seguía siendo prisionero de su pasado. Y en ese momento, Joaquín tomó una decisión silenciosa pero firme. Sabía que el camino hacia la sanación no sería fácil, que enfrentar su pasado sería doloroso y que, en muchos aspectos, se sentiría más vulnerable que nunca. Pero también sabía que era necesario, no solo por el bienestar de esos pequeños, sino por el suyo propio. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Joaquín se permitió un momento de reflexión. Durante años, había creído que el pasado era algo que podía dejar atrás, algo que no lo definiría. Pero ahora comprendía que el pasado no era algo que pudiera simplemente ignorar. Era una parte intrínseca de su ser, algo que debía aceptar y confrontar si quería seguir adelante. Y aunque el miedo seguía presente, también sentía una extraña sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, Joaquín se sentía listo para enfrentar el peso de su historia, y tal vez, solo tal vez, encontrar una manera de dejarlo ir. El amanecer trajo consigo una nueva esperanza, un destello de luz en medio de la oscuridad que había envuelto su vida durante tanto tiempo. Y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, Joaquín sabía que, al menos, ya no estaba solo en él. Los niños, aunque pequeños e indefensos, le habían mostrado algo que llevaba buscando toda su vida, la posibilidad de redención, de curar las heridas del pasado y, finalmente, encontrar la paz que tanto anhelaba. La transformación en Joaquín comenzó de manera sutil, como si algo dentro de él despertara lentamente de un letargo que había durado décadas. Al principio, no pudo identificar exactamente lo que estaba ocurriendo, pero sentía una ligera inquietud, una sensación desconocida que lo acompañaba desde el momento en que esos niños entraron en su vida. Era como si su corazón, endurecido por los años de soledad y acumulación de riquezas, empezara a resquebrajarse. Los primeros días, seguía observando a los niños con una mezcla de cautela y curiosidad. Los veía interactuar entre ellos, con gestos de cariño y cuidado que lo desconcertaban. La niña, a pesar de su corta edad, parecía comprender la fragilidad de su situación, y en cada movimiento demostraba una responsabilidad impropia de una niña de su edad. Joaquín veía cómo ella cuidaba de su hermanito, lo alimentaba y lo arropaba, como si hubiera asumido el papel de madre en una realidad que no le correspondía. Pero lo que más lo conmovía era la risa del bebé. A pesar de la tragedia que rodeaba su historia, el pequeño parecía encontrar momentos de alegría en las cosas más simples. Una brisa suave, el reflejo de la luz en las paredes de la mansión, incluso el propio rostro de Joaquín provocaban en él una risa sincera, llena de vida. Esa risa resonaba en los pasillos fríos de su hogar, llenando los espacios vacíos que antes solo eran testigos del silencio y la soledad. Joaquín nunca había experimentado algo así. Durante años, su vida había sido una sucesión de logros y acumulaciones materiales que nunca le proporcionaron más que una satisfacción temporal y superficial. Ahora, en cambio, esos momentos compartidos con los niños despertaban algo profundo dentro de él. Empezó a comprender que su vida, hasta ese momento, había estado incompleta. Siempre había creído que el éxito se medía en cifras, en el reconocimiento social, en el poder. Pero en el brillo de los ojos de esos pequeños, encontró una verdad que lo sacudió hasta el fondo de su ser: nada de lo que había logrado tenía verdadero valor si no podía compartirlo con alguien. El dinero y el poder que tanto había perseguido eran solo una ilusión de control, un intento desesperado de llenar el vacío que había dejado el abandono de sus padres. Cada día que pasaba con ellos, la coraza que Joaquín había construido con tanto esmero comenzaba a desmoronarse. Empezó a notar pequeños cambios en su comportamiento. Antes, cada decisión que tomaba estaba impulsada por la lógica fría y calculada que había perfeccionado en el mundo de los negocios.
pero ahora sus acciones se guiaban por algo mucho más instintivo, más humano. Sentía una responsabilidad hacia esos niños, una necesidad de protegerlos que iba mucho más allá del simple deber. No solo les había ofrecido un techo y comida, sino que, sin darse cuenta, había empezado a ofrecerles algo mucho más valioso, su presencia. Las mañanas, que antes estaban dedicadas exclusivamente a revisar informes financieros y tomar decisiones estratégicas, ahora comenzaban de manera diferente. Se encontraba a sí mismo buscando excusas para pasar más tiempo con ellos. El desayuno, que antes era un trámite rápido y solitario, se había convertido en un momento que esperaba con ansias. Ver a los niños comer, escucharlos reír, observar cómo la niña se iba relajando poco a poco, como si comenzara a confiar en que estaban seguros en su hogar, le proporcionaba una satisfacción que nunca antes había experimentado. Con el paso de los días, Joaquín se dio cuenta de que su transformación no era solo emocional, sino también física. Notaba que su cuerpo, antes tenso y rígido por el estrés constante, comenzaba a relajarse. Las líneas de preocupación que habían marcado su rostro durante años parecían suavizarse. Incluso su postura, antes rígida y autoritaria, se volvía más relajada. Era como si su cuerpo respondiera al cambio interno, reflejando la apertura que empezaba a experimentar en su corazón. Hubo un momento en particular que marcó un punto de no retorno en su transformación. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Joaquín se sentó a observarlos desde una distancia prudente. La niña, que al principio había sido reservada y desconfiada, corría ahora con una sonrisa tímida, pero sincera. El bebé, incapaz de seguirle el ritmo, se reía mientras intentaba gatear tras ella. Joaquín, sentado en una silla de madera, observaba la escena con una mezcla de asombro y nostalgia. Por un instante, su mente lo transportó a un recuerdo de su infancia, uno de los pocos momentos felices que aún guardaba en su memoria. Recordó un día soleado en el parque, antes de que todo se desmoronara, antes de que sus padres lo abandonaran. Había sido un día de risas y juegos, uno de esos raros momentos en los que se había sentido verdaderamente amado. El recuerdo le arrancó una sonrisa triste, pero también le trajo una revelación: aquellos niños le estaban devolviendo algo que creía perdido para siempre, la capacidad de sentir alegría genuina. Fue en ese momento cuando Joaquín comprendió que ya no era el hombre que había sido. Algo dentro de él había cambiado de manera irrevocable. Se dio cuenta de que, sin planearlo, esos niños habían despertado en él una parte de su humanidad que había estado dormida durante demasiado tiempo. La dureza que lo había definido durante años se estaba desvaneciendo, y en su lugar, surgía un hombre más vulnerable, pero también más completo. Esa transformación no fue fácil ni rápida. Había días en los que la vieja versión de Joaquín intentaba resurgir, en los que sentía la tentación de volver a la seguridad de su vida controlada y solitaria. Pero cada vez que miraba a los niños, cada vez que escuchaba la risa del bebé o veía la gratitud en los ojos de la niña, sentía que no podía volver atrás. Algo en su interior le decía que este era el camino correcto, que por fin estaba encontrando el propósito que tanto había buscado sin saberlo. El cambio no solo se limitó a su relación con los niños. Joaquín comenzó a reevaluar otros aspectos de su vida. Las reuniones de negocios, que antes dominaban su agenda, empezaron a perder su atractivo. Los logros profesionales que antes le parecían indispensables ahora se sentían vacíos. Empezó a delegar más responsabilidades en sus empleados, permitiéndose dedicar más tiempo a lo que realmente importaba. Incluso se sorprendió a sí mismo cancelando algunas de sus citas más importantes para pasar una tarde tranquila con los niños. Poco a poco, la mansión que antes había sido un refugio de soledad comenzó a llenarse de vida. Las risas y los juegos de los pequeños resonaban en cada habitación, y Joaquín descubrió que, por primera vez en años, su hogar se sentía realmente como un hogar. Cada rincón de la casa, que antes estaba impregnado de un silencio sepulcral, ahora estaba lleno de energía, de calidez, de amor. La transformación interior de Joaquín fue profunda, pero también sutil en muchos aspectos. No fue un cambio brusco ni dramático, sino un proceso que se fue gestando lentamente, alimentado por las pequeñas interacciones diarias, por los momentos compartidos con esos niños que, sin darse cuenta, le habían devuelto el sentido a su vida. Con el tiempo,
Joaquín se dio cuenta de que ya no estaba motivado por el miedo a ser herido, a ser abandonado. Los niños le habían enseñado que la verdadera fuerza no radicaba en la autosuficiencia o en la acumulación de riquezas, sino en la capacidad de abrir el corazón a los demás, de ser vulnerable y permitir que otros entraran en su vida. Y en esa vulnerabilidad, Joaquín encontró una fortaleza que nunca antes había conocido, una fuerza que no venía del control, sino del amor. Esa transformación lo llevó a replantearse todo lo que alguna vez había creído importante. Por primera vez en su vida, Joaquín sintió que estaba en paz consigo mismo. No necesitaba más dinero, ni más poder, ni más reconocimiento. Lo único que realmente necesitaba estaba justo frente a él, esos niños, esa conexión humana que le había sido arrebatada en su infancia, pero que ahora, gracias a ellos, había recuperado. El proceso de sanación no había terminado, pero Joaquín sabía que estaba en el camino correcto. Cada día, con cada gesto de cariño, con cada risa compartida, se sentía más cerca de la persona que siempre había querido ser. Y aunque el pasado seguía ahí, con su carga de dolor y abandono, ya no lo definía. Ahora, lo que definía a Joaquín era el amor, la conexión, la humanidad que esos niños habían despertado en él. El impacto de la llamada lo dejó paralizado. La voz al otro lado del teléfono era inconfundible, a pesar de los años transcurridos. Era alguien que había formado parte de su pasado, una figura que asociaba con aquellos días oscuros de su infancia. Pero lo que más lo sorprendió no fue la llamada en sí, sino el contenido de lo que escuchó. El hombre al otro lado le reveló una verdad que Joaquín jamás habría considerado: su madre no lo había abandonado por indiferencia o crueldad, sino porque había estado acorralada, sola y sin opciones. Las palabras se arremolinaron en su mente, golpeándolo con una fuerza que no esperaba. Joaquín había construido toda su vida sobre la idea de que su madre lo había dejado deliberadamente, y esa creencia fue el cimiento de la coraza que había levantado a lo largo de los años. Su éxito, su distancia emocional y su dureza, todo lo que lo definía, provenía de esa dolorosa convicción. Pero ahora, esa versión de la historia se tambaleaba, abriendo una brecha en su fortaleza interna. Caminó lentamente hacia la ventana, observando cómo la luz tenue de la luna se filtraba a través de las cortinas. En el silencio de la noche, mientras los niños dormían plácidamente en las habitaciones contiguas, Joaquín comenzó a procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Todo lo que había creído saber sobre su madre, sobre el motivo de su abandono, estaba basado en una percepción errónea. Su mente retrocedió a esos días de frío, hambre y soledad, pero ahora con una nueva perspectiva. ¿Cómo habría sido su vida si hubiera conocido esta verdad antes? ¿Habría tomado las mismas decisiones? ¿Habría sido el mismo hombre? La voz de su antiguo conocido resonaba en su mente. Describía a su madre como una mujer desesperada, atrapada en una situación insostenible, luchando contra la pobreza y el desprecio de aquellos que deberían haberla ayudado. Ella no había tenido los medios para cuidar de él, y aunque su decisión había sido dolorosa, había sido hecha desde el amor y la desesperación, no desde el abandono intencional que Joaquín siempre había creído. Esta revelación lo sacudió hasta lo más profundo, pues le obligaba a replantearse no solo su pasado, sino también la manera en que había vivido su vida. Durante años, Joaquín había ocultado el dolor bajo capas de éxito y distancia. Había aprendido a no depender de nadie, a no dejar que el amor o el afecto lo vulneraran. Se había convertido en un hombre impenetrable, decidido a no repetir el error de confiar en los demás. Y aunque había encontrado algo de paz con los niños en su hogar, esa herida profunda y latente seguía presente, aún sin cicatrizar del todo. Pero ahora, con esta nueva información, esa herida parecía abrirse de nuevo, pero no con el mismo dolor de antes. Esta vez, el dolor venía acompañado de una especie de claridad que no había sentido en mucho tiempo. El peso de esta revelación no era solo emocional, sino también moral. Joaquín se dio cuenta de que durante años había albergado un resentimiento injustificado hacia su madre. Había construido una barrera emocional para protegerse de ese dolor, pero esa barrera también le había impedido sentir compasión, empatía y perdón hacia ella. Ahora, frente a esta nueva verdad, se encontraba ante una encrucijada. Podía seguir aferrándose a su resentimiento, o podía intentar comprender las circunstancias que llevaron a su madre a tomar una decisión tan dolorosa.
El reloj en la pared avanzaba lentamente, y el sonido de los segundos marcaba el paso del tiempo de manera inexorable. Joaquín sintió una extraña mezcla de emociones. Parte de él se resistía a aceptar esta nueva versión de su historia. Había vivido tanto tiempo en la certeza de que su madre lo había abandonado por desprecio que le resultaba casi imposible pensar lo contrario. Pero otra parte de él, una parte más suave, más vulnerable, comenzaba a abrirse a la posibilidad de perdonar. La noche avanzaba, y Joaquín permanecía junto a la ventana, inmerso en sus pensamientos. El viento agitaba las ramas de los árboles fuera de su mansión, como si la naturaleza misma estuviera susurrándole que algo debía cambiar dentro de él. Pensó en los niños que ahora dormían bajo su techo. Ellos también habían sido abandonados, aunque por razones diferentes. Pero, a diferencia de él, aún estaban a tiempo de recibir amor y protección, de reconstruir su vida con el apoyo que él no había tenido. Joaquín entendió que su relación con los niños estaba estrechamente ligada a su propia historia. Su decisión de cuidarlos no había sido solo un acto de generosidad, sino también una forma inconsciente de sanar su propia herida. Al proteger a esos niños, estaba tratando de proteger al niño que él mismo había sido. Pero ahora, con la verdad de su madre revelada, ese proceso de sanación adquiría un nuevo matiz. No se trataba solo de ofrecerles un hogar, sino también de aprender a perdonar y a perdonarse a sí mismo. Durante años, había llevado el peso de la culpa, la ira y la tristeza, como si esas emociones fueran una parte inseparable de su identidad. Pero ahora, por primera vez, veía la posibilidad de liberarse de ese peso. No sería fácil, lo sabía. La reconstrucción de una vida entera basada en una mentira emocional no era algo que se lograra de la noche a la mañana. Pero Joaquín también entendía que este era el primer paso hacia una verdadera transformación interior. Mientras las horas de la noche avanzaban, Joaquín comenzó a aceptar lo que había aprendido esa noche. Su madre no había sido la villana en su historia. Las circunstancias, la pobreza y la desesperación habían dictado su destino, al igual que el de tantas otras personas. A medida que asimilaba esta nueva realidad, sintió como algo dentro de él comenzaba a soltarse. Era como si un nudo que había estado apretando su corazón durante toda su vida finalmente empezara a deshacerse. Esa misma noche, Joaquín se prometió a sí mismo que buscaría más respuestas. Quería saber más sobre su madre, entender realmente lo que había sucedido y, si era posible, encontrarla. Pero, más allá de eso, se comprometió a cambiar su relación con los niños. Ya no solo se trataba de ofrecerles un refugio temporal. Ahora comprendía que tenía la oportunidad de ser para ellos lo que su madre no había podido ser para él, un sostén, una fuente de amor incondicional, alguien en quien confiar. Con esta nueva determinación, Joaquín sintió una especie de calma que no había experimentado en mucho tiempo. El pasado seguía siendo doloroso, pero ya no lo definía por completo. Ahora, había espacio para algo más, para el perdón, para el amor, y para una vida que, aunque marcada por la pérdida, también podía estar llena de redención. Mientras el cielo comenzaba a aclararse con los primeros destellos del amanecer, Joaquín supo que algo fundamental había cambiado dentro de él. Esa llamada inesperada había traído consigo una verdad desgarradora, pero también liberadora. Aunque aún quedaban muchas preguntas por responder y el camino hacia la sanación estaba lleno de incertidumbres, Joaquín estaba listo para enfrentarlo. El secreto revelador de su pasado no solo lo había sacudido, sino que también lo había empujado hacia una transformación más profunda y más completa. A lo lejos, el sol comenzaba a asomarse tímidamente en el horizonte, como un símbolo de la nueva esperanza que Joaquín empezaba a abrazar. Había llegado el momento de cerrar el capítulo del resentimiento y abrir uno nuevo, donde el perdón y el amor ocuparan el lugar central. Y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir la esperanza de que el futuro podría ser diferente, no solo para él, sino también para los niños que ahora formaban parte de su vida. Joaquín, aún afectado por la revelación sobre su propia madre, observaba a la mujer que había llegado a su puerta. Ella estaba destrozada, con el rostro cubierto de lágrimas, la ropa desgastada y el cuerpo encorvado por la culpa. En su mirada, Joaquín pudo ver algo familiar, un eco de la desesperación que él mismo había sentido en su infancia.
Los niños dormían arriba, ajenos al conflicto que se desarrollaba en ese momento, mientras Joaquín luchaba internamente con las emociones que se agitaban dentro de él. Su primer instinto, arraigado en años de frialdad y autopreservación, le decía que debía cerrar las puertas y mantener a los niños a salvo de la mujer que los había abandonado. Sin embargo, algo más profundo, algo que había comenzado a cambiar en él desde que los niños llegaron a su vida, lo instaba a escuchar. Se quedó inmóvil por unos segundos, enfrentando el impulso de rechazarla, de proteger a los pequeños de cualquier sufrimiento futuro. Pero la imagen de su propia madre, aquella que, según había descubierto, lo había dejado no por falta de amor sino por desesperación, estaba fresca en su mente. Ese nuevo entendimiento le permitió ver a esta mujer bajo una luz diferente. Sabía lo que era cargar con una decisión tomada en circunstancias imposibles, y sabía lo que era vivir con las consecuencias de esa decisión. La mujer, debilitada por el remordimiento, comenzó a explicarle lo que había ocurrido. Joaquín la observaba en silencio, con una mezcla de compasión y cautela. Le contaba sobre los días en los que había luchado contra la pobreza, tratando de mantener a sus hijos alimentados, mientras el mundo le daba la espalda. Describió noches enteras en las que se había quedado despierta, sintiendo que se hundía en un abismo del que no había salida. El momento en el que los dejó en la ciudad no fue una decisión fácil, fue una medida desesperada, un último acto de protección en su mente atormentada, convencida de que lejos de ella, tendrían mejores oportunidades. Pensó que alguien más podría darles lo que ella no podía, y ese pensamiento la llevó a tomar una decisión que la perseguiría por siempre. Las palabras de la mujer penetraron en la coraza emocional de Joaquín. No era la primera vez que escuchaba una historia así. La desesperación y la culpa parecían ser un patrón recurrente en las vidas de aquellos que se veían obligados a tomar decisiones tan dolorosas. En ese momento, no solo escuchaba las palabras de la mujer, sino que también resonaban las de su propio pasado. Joaquín veía en esa madre las sombras de su propia historia. El dolor que ella expresaba era palpable, y aunque su corazón aún luchaba por mantenerse frío, el cambio que había comenzado en él hacía imposible que la rechazara por completo. La prueba que enfrentaba en ese momento no era simplemente si debía permitir que la mujer viera a sus hijos, sino si podía superar el resentimiento y la desconfianza que lo habían definido durante tanto tiempo. Sabía que, de alguna manera, estaba reviviendo su propio dolor a través de los niños. Y ahora, ante la mujer que había regresado para enfrentarse a las consecuencias de sus actos, Joaquín debía tomar una decisión que lo definiría de una manera nueva. El silencio en la habitación era denso, cargado de emociones no expresadas. Joaquín respiró profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad que tenía sobre sus hombros. Podía elegir el camino fácil, el que había conocido toda su vida, el de la distancia, la protección de sí mismo y la frialdad. Podía rechazar a la mujer, enviarla de regreso a la oscuridad que había intentado dejar atrás, y mantener a los niños bajo su cuidado, protegiéndolos del sufrimiento que ella les podría traer. O podía arriesgarse, abrirse a la posibilidad de que, tal como él había aprendido a través de su propio proceso, el perdón y la redención podían ofrecer una salida. El dilema moral lo envolvía por completo. Por un lado, sabía que lo correcto sería proteger a los niños de más sufrimiento. Había visto lo que el abandono y la desesperanza podían hacer a un niño. Sabía lo que era sentirse abandonado, y no quería que esos pequeños experimentaran más dolor del necesario. Pero, por otro lado, entendía que la historia no siempre es tan simple como parece. Sabía que la vida estaba llena de decisiones complicadas, de momentos en los que no hay un camino claro. Sabía que su madre había estado en una posición similar y que, si él había encontrado la posibilidad de perdonarla, tal vez los niños también merecían tener esa oportunidad con su madre. Mientras reflexionaba sobre estas cuestiones, Joaquín sintió una punzada de incertidumbre en el pecho. No sabía qué consecuencias podría traer su decisión, y esa incertidumbre lo inquietaba profundamente. Sin embargo, también entendía que este era el momento de dejar atrás su viejo yo, el que actuaba con base en el miedo y la protección excesiva. Sabía que este era un paso hacia una versión de sí mismo que aún estaba descubriendo, una versión más empática, más abierta al perdón y a la comprensión. Las palabras de la mujer resonaban en su mente, y la imagen de los niños, inocentes y vulnerables, dormidos arriba, lo atormentaba.
La noche avanzaba lentamente, y cada minuto que pasaba, Joaquín sentía el peso de la decisión que debía tomar. Sabía que cualquiera que fuera el camino que eligiera, no sería fácil. No había respuestas simples en una situación tan cargada de emociones y de historia. Finalmente, Joaquín comprendió que, más allá de sus propios miedos y heridas, debía hacer lo que considerara mejor para los niños. Tal vez nunca podría saber con certeza si permitir que su madre los viera nuevamente sería la decisión correcta. Tal vez siempre viviría con la duda de si estaba exponiéndolos a más dolor. Pero también entendía que el camino hacia la redención y el perdón nunca es claro ni fácil. A veces, implica dar un salto de fe, confiando en que, al final, el amor y la comprensión pueden sanar las heridas más profundas. Con el corazón cargado de emociones, Joaquín sabía que enfrentaba la prueba más grande de su vida. No era una prueba de fuerza o de inteligencia, como las que había superado en su carrera. Esta era una prueba de humanidad, de su capacidad para superar su propio dolor y ofrecer una oportunidad de redención a alguien más, al igual que la vida le había ofrecido a él. En ese momento, Joaquín decidió que debía dejar de actuar como el hombre frío y distante que había sido durante tanto tiempo. Los niños merecían la verdad, y aunque la decisión final sobre su futuro aún no estaba clara, sabía que no podía simplemente cerrarse a la posibilidad de que la madre de los pequeños, al igual que la suya propia, también merecía una segunda oportunidad. Con el peso de su decisión sobre los hombros, Joaquín se preparó para enfrentar las consecuencias, sea cual fuera el camino que eligiera. La mañana se abrió paso entre los pesados cortinajes de la mansión, dejando que la tenue luz dorada del amanecer invadiera lentamente el ambiente frío de la gran casa. Joaquín, de pie junto a la ventana, sentía el peso de la noche anterior aún sobre sus hombros. Había sido una noche larga, llena de incertidumbre y dolorosas reflexiones. Su corazón seguía debatiéndose entre la razón y el instinto, mientras la imagen de la madre de los niños, arrodillada ante él, implorando por una segunda oportunidad, se grababa en su mente con una intensidad abrumadora. El eco de la llamada que había recibido semanas atrás sobre su propia madre aún resonaba en lo más profundo de su ser. Aquella revelación, ese secreto que había cambiado por completo su perspectiva, lo había forzado a replantearse lo que significaba el perdón, la redención y, más importante aún, el papel que las segundas oportunidades juegan en la vida de las personas. Ahora se encontraba atrapado en un dilema que lo retaba de manera más profunda que cualquier otro conflicto que hubiera enfrentado en su vida. No solo se trataba de los niños, de protegerlos de un posible futuro incierto, sino también de enfrentarse a sus propios fantasmas y temores, de confrontar su propio pasado a través de esa mujer que, de alguna manera, era un reflejo de la madre que él había perdido. Con cada minuto que pasaba, el silencio de la casa se volvía más opresivo, casi insoportable. El eco de sus pasos resonaba en los amplios pasillos mientras caminaba hacia la habitación de los niños, donde ellos aún dormían. Los observó en su descanso tranquilo, sintiendo una punzada en el corazón. Nunca antes había experimentado un vínculo tan profundo, una sensación tan arraigada de protección y responsabilidad. Pero también sabía que su papel en sus vidas, aunque crucial, no podía reemplazar lo que realmente necesitaban, el amor y la presencia de su madre. El sol se alzaba lentamente, iluminando con mayor intensidad la habitación donde los pequeños descansaban ajenos a la tormenta emocional que Joaquín enfrentaba. Los observaba, intentando imaginar el futuro que les aguardaba, un futuro lleno de preguntas sin respuesta, decisiones inciertas y caminos bifurcados. ¿Sería capaz de ofrecerles lo que realmente necesitaban? ¿Podía él, un hombre endurecido por los golpes de la vida, convertirse en una figura de amor y ternura que los guiara? Las dudas lo corroían, y, en ese instante, comprendió que la respuesta no estaba en él, sino en algo mucho más grande, la posibilidad de la redención para todos los involucrados. La gran revelación, esa verdad profunda y transformadora, llegó de manera inesperada, como una ráfaga de viento que sacude las hojas de un árbol hasta el último rincón de sus ramas. Fue un momento de claridad, un instante en el que todo el dolor, el resentimiento y la rabia que había albergado durante tantos años comenzaron a desvanecerse. La llamada que había recibido semanas atrás le había mostrado una verdad que nunca antes había considerado: su madre no lo había abandonado por crueldad o desinterés, sino por desesperación, por amor.
aunque distorsionado por las circunstancias insuperables de la vida. Esa revelación, que en su momento lo había sacudido hasta lo más profundo, ahora le daba las herramientas para enfrentar la decisión que tenía delante. Joaquín sabía que la vida estaba llena de errores, que nadie es perfecto y que, en ocasiones, las personas se ven forzadas a tomar decisiones imposibles. La madre de los niños había cometido un error, sí, pero él mismo sabía lo que era vivir con las consecuencias de decisiones difíciles, lo que era cargar con la culpa y el remordimiento. Ahora, enfrentado a la posibilidad de negar a esa mujer una segunda oportunidad, comprendió que no podía hacerlo. Si él había sido capaz de encontrar perdón en su corazón para su propia madre, no podía negarle esa misma oportunidad a los demás. La gran revelación no solo lo había cambiado a él, sino que también le había mostrado una verdad universal: todos merecen una segunda oportunidad. Todos, en algún momento de sus vidas, enfrentan circunstancias que los superan, decisiones que los atormentan y errores que dejan cicatrices profundas. Pero esas cicatrices no deben definir el futuro de una persona. Joaquín había vivido con sus propias cicatrices durante años, permitiendo que su dolor lo controlara, lo aislara del mundo y de cualquier posibilidad de amor. Pero ahora veía que el camino hacia la redención no era fácil, pero sí posible. Tomó una decisión, una que le pesaría en el alma durante mucho tiempo, pero que sabía era lo correcto. Decidió darle a la madre de los niños la oportunidad de redimirse, de ser parte de la vida de sus hijos una vez más. No sería fácil, lo sabía. No sería un camino exento de dificultades, pero estaba dispuesto a ofrecerle esa oportunidad, del mismo modo en que el destino le había ofrecido una a él. Pero también prometió, en su interior, que nunca los abandonaría. Que, sin importar lo que ocurriera, él siempre estaría allí para ellos, como un guardián silencioso, listo para intervenir si las cosas no salían como esperaba. Los días que siguieron a su decisión estuvieron llenos de emociones encontradas. La madre de los niños, sorprendida y agradecida por la oportunidad, comenzó a reconstruir su vida, a tratar de enmendar los errores del pasado y a ganarse nuevamente el amor y la confianza de sus hijos. Joaquín, por su parte, los observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de alivio y nostalgia. Sabía que no era su lugar interferir, pero también comprendía que, en cierta forma, esos niños habían cambiado su vida para siempre. Con el paso del tiempo, Joaquín encontró una paz que nunca antes había experimentado. Había enfrentado sus propios demonios, había comprendido la importancia del perdón y, más que nada, había aprendido que la vida no se trata solo de protegerse a uno mismo, sino de abrirse a los demás, de ofrecerles la posibilidad de redención y de amor, incluso cuando el dolor del pasado parece insuperable. La gran revelación le había mostrado que todos, sin excepción, merecen una segunda oportunidad, y él había decidido que, de ahora en adelante, viviría su vida bajo ese principio. La mansión, antes fría y vacía, se llenó de una nueva energía, de un propósito que Joaquín jamás hubiera imaginado. Y aunque los niños ahora estaban en los brazos de su madre, sabían que siempre podían contar con él, con el hombre que les había brindado refugio en la tormenta y que, a su vez, había encontrado su propia salvación en ellos. Joaquín se sentó en el balcón de su mansión, contemplando el horizonte mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas. La luz dorada del atardecer teñía todo de un cálido tono, pero él no podía evitar sentir una mezcla de nostalgia y paz. Su mente viajaba a los momentos vividos con los niños, a la transformación que había experimentado desde aquel encuentro casual en la calle. El tiempo había pasado desde que decidió darles una segunda oportunidad a ellos y a la madre, pero los recuerdos seguían frescos, claros como el agua. Había sido un viaje largo y complicado. Al principio, se sintió vulnerable al abrir su corazón a personas ajenas, temía que su generosidad pudiera ser traicionada. Pero la risa de los niños y las pequeñas alegrías cotidianas comenzaron a llenar los vacíos que la soledad había dejado en su vida. Cada día, al ver a los pequeños reír, jugar y aprender a confiar de nuevo, Joaquín entendía que había encontrado en ellos una redención inesperada. Los días fríos y solitarios de su infancia se desvanecían, reemplazados por momentos de calidez y amor genuino. Con el tiempo, comenzó a notar cómo las cicatrices de su pasado se curaban lentamente.
En lugar de mirarlas con resentimiento, las contemplaba como parte de su historia, una historia que, al igual que la de los niños, había sido marcada por el dolor y el abandono. Ahora, esas cicatrices se convertían en símbolos de fortaleza. Había aprendido que el sufrimiento no definía su vida, sino que era un peldaño en su camino hacia la autocomprensión y la compasión. La madre de los niños, tras recibir su segunda oportunidad, había comenzado a transformar su vida. Con la ayuda de Joaquín, se enfrentó a sus demonios y trabajó incansablemente para recuperar la confianza de sus hijos. Era un proceso arduo y lleno de desafíos, pero la perseverancia de la mujer y el amor que emanaba de sus pequeños la impulsaron. Joaquín se convirtió en un testigo silencioso de esta transformación, una transformación que le recordaba su propia historia y la posibilidad de sanar. El vínculo entre Joaquín y la familia se fue fortaleciendo. Comenzó a ser parte de sus vidas, no como un salvador, sino como un amigo y un mentor. Las cenas compartidas, las risas en los momentos de juego y las lágrimas en los momentos difíciles crearon lazos indestructibles. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en esas conexiones humanas, en el amor incondicional y en el deseo de cuidar y ser cuidado. Reflexionando sobre su vida, Joaquín comprendió que cada persona que pasaba por nuestras vidas, ya sea para bien o para mal, tenía algo que enseñarnos. A veces, el destino nos coloca frente a un espejo que refleja nuestras propias inseguridades y miedos. Los niños le habían ofrecido la oportunidad de examinarse a sí mismo, de darse cuenta de que lo que más necesitaba era amar y ser amado. A menudo, los momentos más dolorosos de nuestras vidas pueden convertirse en las lecciones más valiosas. A medida que el tiempo pasaba, la vida en la mansión se volvió vibrante y llena de alegría. La casa, que antes se sentía fría y vacía, se transformó en un hogar lleno de risas y recuerdos compartidos. Joaquín comenzó a organizar actividades y juegos en el jardín, celebrando cada pequeño logro de los niños. En cada sonrisa, en cada abrazo, halló la felicidad que tanto había anhelado. La vida se volvió un regalo que deseaba compartir con aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando tuvo que enfrentar a su pasado. Un día, se encontró con una figura de su infancia que lo hizo dudar de su nueva vida. Se trataba de un antiguo conocido que había sido testigo de su dolor y abandono. La confrontación fue dura y lo llevó a una lucha interna. Pero en vez de permitir que el rencor y el odio florecieran, decidió abordarlo desde una perspectiva diferente. Habló con sinceridad sobre su vida, sobre cómo había encontrado redención y paz a través del amor. Esa conversación resultó ser liberadora tanto para Joaquín como para su antiguo conocido, quienes comprendieron que todos pueden encontrar el camino de regreso a la luz, sin importar cuán oscura haya sido su vida. La vida de Joaquín se había convertido en una lección de amor y perdón, y aunque las cicatrices de su infancia nunca desaparecerían por completo, había aprendido a mirarlas con compasión. Descubrió que el pasado, aunque doloroso, puede ser una guía en el camino hacia el futuro. A través de los niños y su madre, Joaquín encontró el propósito que había estado buscando durante tanto tiempo. Comprendió que todos los seres humanos son vulnerables y que todos, en algún momento, cometemos errores. La verdadera riqueza radica en nuestra capacidad de sanar, de ofrecer segundas oportunidades y de construir puentes hacia los demás. Con el paso de los años, Joaquín se convirtió en un defensor del perdón, un embajador de la redención. Se dedicó a ayudar a otros a encontrar su camino, compartiendo su historia y la lección que había aprendido. El hombre que una vez fue abandonado y herido había encontrado su propósito en el amor, y ahora era el quien guiaba a otros hacia la luz. La conclusión de su viaje no solo había sido su propia transformación, sino también el legado que dejó a los que lo rodeaban, el mensaje de que el amor, la compasión y el perdón son los verdaderos motores de la vida. En sus ojos, todos eran dignos de una segunda oportunidad, y así, su historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que aún luchaban en la oscuridad. La historia de Joaquín y los dos niños nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en las conexiones humanas que forjamos a lo largo de la vida. Al abrir su corazón y ofrecer amor y perdón, Joaquín redescubrió el valor de la empatía y la compasión. Esta transformación demuestra que, a pesar de las cicatrices del pasado, siempre hay oportunidad de sanar y reconstruir nuestras vidas.
La lección que debemos llevarnos es que todos merecemos una segunda oportunidad y que, al ofrecerla, no solo ayudamos a los demás, sino que también encontramos nuestra propia redención.